Bueno, vamos a hablar hoy de la corriente alterna. Vamos a estudiar conceptos muy básicos que nos van a servir cuando veamos, por ejemplo, circuitos RLC, donde tengamos una resistencia, un inductor y un capacitor juntos en serie o en paralelo, o tengamos un inductor y un capacitor, o tengamos una resistencia o un inductor. Bueno. Cada vez que se enciende un televisor, una computadora, un automóvil, se aplica una corriente alterna. Para su correcto funcionamiento, pues se desea aplicar un voltaje alterno al circuito que posiblemente contenga resistores, inductores y capacitores. Y la idea es conocer amplitud y características de esa corriente alterna. Para suministrar una corriente alterna a un circuito, se requiere una fuente FEM o voltaje alterno. Una bobina con alambre que gira con velocidad angular constante puede ser un buen ejemplo. De hecho, es uno de los ejemplos que tengo solucionados en este canal. Esto genera una fuente electromotriz alterna sinusoidal, al cual le llamaremos alternador. ¿Mm? Muy bien. Se aplica el término de fuente de corriente alterna, sea a cualquier dispositivo que suministre un voltaje o una diferencia potencial V y una corriente y también en forma sinusoidal. El símbolo de una fuente CA en los diagramas de un circuito es un circulito con una onda en su centro. El voltaje es descrito por la fórmula volumen es igual a voltaje es igual a voltaje inicial coseno del ángulo, que sería W por T, donde VT es el voltaje instantáneo para cualquier tiempo dado, mientras que W es la frecuencia angular. ¿Sí? Muy bien. En Estados Unidos, por ejemplo, la frecuencia eléctrica es 60 Hz. Y aquí hay un detalle muy interesante. ¿Cómo se relaciona la frecuencia natural, que es 60 Hz, con la frecuencia angular, que es 2pi por f? ¿Okay? 2pi por 60 en este caso. Pues bueno, en Estados Unidos sería 120 Hz, mientras que en el resto de países, como por ejemplo, creo que el nuestro anda en 50 Hz, ¿okay? Que serían 100 pi radianes por segundo. Eso es para entender lo que está ocurriendo, digamos, a nivel de frecuencia, ¿no? Hay una diferencia entre una frecuencia natural, que está dado en Hz, y una frecuencia angular, que está dado en radianes por segundo, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Ahora, para el estudio de esta corriente alterna, pues claro, tenemos que hacer un pequeño repaso de lo que eran las ondas. Y no solo las ondas, sino pongámosle la función sinusoidal. ¿Sí? Vamos a ver que todo en la pantalla. Y es que, bueno, la corriente tiene una forma que es corriente es igual a corriente máxima por el coseno de Wt, donde está la corriente en cualquier tiempo, ¿verdad? Instantánea en cualquier tiempo, y W es la frecuencia angular. Vea qué interesante ese detalle. ¿Por qué? ¿Por qué será que existe una variable que es angular digamos que esta variable puede ser de un movimiento circular en un movimiento de onda? Bueno, creo que la forma fácil de explicar ese detalle sería como una animación. ¿De dónde es que sale esa W? Creo que lo podemos ver claramente en el siguiente video.
y es que si tenemos un movimiento circular, y de hecho esto es lo que hacía Galileo, por ejemplo, para demostrar que las lunas orbitaban alrededor de Júpiter cuando lo ve por primera vez en su telescopio, se da cuenta que hay una bolita que va de un lado para el otro, pero que si lo ve de frente es un movimiento circular. Entonces, claro, hay una relación entre el movimiento circular y el movimiento oscilatorio de arriba hacia abajo. Y esa relación entre un movimiento y el otro es por medio de la frecuencia angular, W. ¿Ven? Si lo veo de un lado o lo veo de frente, esto es un movimiento oscilatorio. La bolita, si se ve de lado, parece que va de arriba hacia abajo, pero si lo veo de frente, parece que va, bueno, es de arriba, es un movimiento circular. Entonces, por ejemplo, teníamos una luna orbitando alrededor de Júpiter, pero Galilei veía con el telescopio una masa, ¿verdad?, que orbitaba Júpiter de un lado al otro, como un movimiento armónico. ¿Sí? Esa es la relación entre movimiento circular y movimiento armónico. Por eso los dos movimientos tienen la misma variable en común, frecuencia angular. Y vea que inclusive las ecuaciones del movimiento circular tienen la misma forma sinusoidal que la que estamos estudiando aquí, ¿verdad? Excelente. Muy bien. Esa era la animación para quedar claro el asunto de cómo se relaciona un movimiento armónico con un movimiento, digamos, armónico ondulatorio como este. Bueno, entonces aquí lo que tenemos es, por ejemplo, voltaje-tiempo. Vamos a tener un voltaje que es positivo. Se representará gráficamente así, más o menos, en un circulito. Mientras que el voltaje negativo será lo que está debajo del eje X, que tendría la polaridad inversa. Y hay un punto donde el voltaje es cero, ¿verdad? Este que está aquí. Bueno, creo que dentro de las nociones básicas que necesitamos para entender las ondas, tenemos la amplitud, que es la distancia del eje de onda al punto más alto o del eje de onda al punto más bajo. Tenemos longitud de onda, que es la distancia entre dos puntos, ya sea dos crestas o dos valles consecutivos, o la distancia que hay entre cresta más valle sumados. Y luego tenemos la frecuencia. La frecuencia es el número de oscilaciones que hay por unidad de tiempo. Entonces, una frecuencia alta tenemos muchas crestas y valles juntas. Pero una frecuencia baja tenemos una cresta y un valle de una forma muy distanciada. Cuando uno estudia esto, es muy importante mencionar un diagrama que se utiliza mucho, que es el diagrama de los fasores. Bueno, ¿qué es un fasor? Bueno, un fasor no es una cantidad física real, como por ejemplo una velocidad o un campo eléctrico que lleva una dirección, sino que aquí es una entidad geométrica que nos va a ayudar a descubrir y analizar cantidades físicas que varían sinusoidalmente con el tiempo. Y entonces, es un vector, si recuerda física de colegio, es un vector, es una flecha que tiene un origen en el origen de coordenadas y que tiene proyecciones. Las proyecciones es como la sombra de este vector en un eje. Y es muy fácil calcular esta proyección porque usamos trigonometría. Esto es cateto adyacente, sale con coseno. Esto es cateto opuesto, sale con seno. Entonces a mí me interesa esta, que sería la proyección sobre el eje X, y eso sería I o coseno del ángulo. Este vector gira en sentido antihorario, siempre va a girar en sentido antihorario, con una velocidad angular constante. Un detalle, cuando veamos circuitos RLC, aquí van a existir fasores de corriente, de voltaje, de reactancia capacitiva y reactancia inductiva. Entonces,
Con los fasores me voy a dar cuenta si la corriente está atrasada o no, si el voltaje está atrasado o no, o si las reactancias, o el circuito es, perdón, principalmente capacitivo o inductivo. Entonces vea que los fasores, perdón, van a ser muy importantes para estudiar un circuito RLC. Por eso los menciono. ¿Bien? Y una variable que es muy importante aquí son los valores cuadráticos medios. Esto a veces suele ser un dolor de cabeza, especialmente porque tal vez no recordamos la parte matemática. Bueno, si queremos recordar la parte matemática, que no la dibujé aquí, puedo dibujarla acá. Cuando estábamos en quinto año de colegio, posiblemente, vimos dos funciones. La sinusoidal, esta era seno de x, y vimos la cosenoidal. Dentro de las cosas que nos dijeron de una y de la otra, es que tenían una característica. Tenían unos valores máximos y mínimos, que en este caso era 1 y menos 1. Máximo y mínimo. 1 y menos 1. Para los dos. ¿Okay? Esto es en quinto año. Ahora, resulta de que uno puede jugar con esta función trigonométrica. Puede jugar con el seno o con el coseno. ¿Cómo? Bueno, ahí es donde aparece una nueva variable, los valores cuadráticos medios. Una forma útil de describir una cantidad positiva o negativa es su valor eficaz, ¿okay? O valor cuadrático medio. En inglés se pone RMS, que es Root Media Square. ¿Okay? Y es lo siguiente, vea. ¿De dónde es que sale esto? Sale de aquí, vea. Primero usted viene y traza la línea azul, ¿verdad? La línea azul es un seno, un coseno. Muy bien. A ese señor usted lo va a elevar al cuadrado. Entonces vea qué curioso cuando usted, digamos, si usted viene y, por ejemplo, aquí en la función seno, usted viene y lo promedia, el promedio de un seno o el promedio de un coseno es 0. Aquí está. El promedio es 0. Porque lo mismo que está aquí arriba, está aquí abajo. Lo mismo que está aquí arriba, está aquí abajo. ¿Ve? Entonces si usted lo promedia, le va a dar 0. Pero si usted lo eleva al cuadrado, pasa algo muy curioso. Cuando usted lo eleva al cuadrado, esta función que antes era coseno, ¿verdad? Y qué sé yo, vea, por ejemplo, usted viene aquí coseno y digamos que pone coseno de, vamos a ver, usted viene y pone coseno de 220, por ejemplo. ¿Sí? Si usted viene y pone coseno de 220 y usted agarra la calculadora y lo pone coseno de 220, eso le da menos 0,76. Pero si usted viene y lo eleva al cuadrado, si yo agarro esto y lo elevo al cuadrado, resulta que ya no da menos 0,76. Va a dar un número positivo siempre. Por eso es que cuando usted eleva al cuadrado la función coseno, ahora vamos a tener esta curva morada, ¿ve? Porque solo va a tener siempre valores positivos. Nunca va a estar por debajo del eje X. ¿Bien? Muy bien. Entonces, una vez que se hace eso, véalo, aquí está el trabajo matemático. Aquí tenemos la corriente, elevamos al cuadrado, aplicamos una identidad trigonométrica que dice que coseno al cuadrado de un ángulo es igual a 1/2 por 1 más el coseno de 2 veces ese ángulo. Multiplicamos este por este, propiedad distributiva. ¿Okay? Todo esto por este y todo esto por este. Y llegamos aquí. Ahora sí, si yo este coseno lo promedio, todo esto se me hace 0. ¿Y por qué lo voy a promediar? Porque resulta que esto es una función que cambia mucho con respecto al tiempo. Y yo puedo promediar el valor para trabajar con un valor promedio y no trabajar con máximos ni mínimos. Si yo lo promedio, me llega aquí.
Y vea qué interesante, le saco raíz y llegamos al valor cuadrático medio. De ahí es donde sale. El voltaje también va a ser igual. Voltaje cuadrático medio, voltaje eficaz. Y me voy a dar cuenta de algo muy curioso. La corriente y el voltaje están en fase. ¿Qué es estar en fase? Que conforme la corriente alcanza el máximo, el voltaje alcanza el máximo en el mismo tiempo. Los dos se hacen cero en el mismo tiempo, los dos alcanzan un mínimo al mismo tiempo y los dos vuelven a cero al mismo tiempo. ¿Ven? Eso es estar en fase. Una onda desfasada es una onda corrida donde el máximo no va a estar sobre el máximo de la otra onda. Estas sí, estas están en fase, ¿ven? Máximos con máximos, mínimos con mínimos. Y entonces cuando uno viene, y usted me va a preguntar, ¿para qué servirá la corriente cuadrática media o la corriente eficaz? Es, por ejemplo, para calcular la potencia media que disipa una resistencia en un circuito RLC, por ejemplo. Que sería la corriente cuadrática media al cuadrado por R. Esa sería la cantidad de energía en promedio que disipará una resistencia en un circuito de esos. Entonces, vea qué interesante. Mientras que si usted viene y encuentra el valor promedio de la I, ¿verdad? El valor promedio de la I es esta línea verde, o sea, aquí estaría el promedio. El valor eficaz estaría un poco más abajo de ese promedio. ¿Ven? Eso es un detalle muy interesante. Siempre el cuadrático medio está por debajo del promedio de la función. Y vea que el promedio, ¿verdad? El promedio de coseno al cuadrado, y eso es algo muy importante. Mientras que el promedio del coseno es 0, el promedio del coseno al cuadrado de una función así es un medio. ¿Vio? Eso es un detalle muy interesante que ocurre con la función, ya sea coseno o seno, no importa. El promedio de uno es 0, pero el promedio del cuadrado de ese mismo valor o de esa misma función es un medio. Muy bien. Perfecto, esta ha sido la parte introductoria. Y después analizaremos ya diversos elementos conectados a una fuente de corriente alterna.